El Imperio del Oro Negro. La historia de John D. Rockefeller. John Davison Rockefeller nació el 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York, en una familia de clase trabajadora con una dinámica peculiar. Su infancia estuvo marcada por la influencia de sus padres, quienes moldearon su carácter y su visión del dinero desde una edad temprana. La lluvia golpeaba los techos de madera de la pequeña aldea de Richford, Nueva York, cuando un niño de mirada astuta y cabellos oscuros observaba a su padre cerrar un trato con un granjero. William Avery Rockefeller, un hombre de negocios errante y astuto, solía decirle a su hijo: El secreto del éxito está en comprar barato y vender caro. Aquel niño era John Davison Rockefeller, y aunque su padre no era un hombre de moral intachable, la lección quedaría grabada en su mente. Desde temprana edad, John mostró una habilidad excepcional con los números. A los 16 años consiguió trabajo como asistente contable en Cleveland, donde pasaba horas revisando balances y aprendiendo el arte de la negociación. Pero en su corazón latía una ambición mayor. No quería ser solo un hombre de negocios, quería construir un imperio. El oro negro. Corría el año 1859 cuando llegó a Cleveland la noticia que cambiaría la historia. En un remoto pueblo de Pensilvania, un hombre llamado Edwin Drake había perforado la tierra y encontrado petróleo. El llamado oro negro prometía una revolución, pero pocos sabían cómo aprovecharlo. Rockefeller observó con atención. Los perforadores se apresuraban a extraer crudo, pero el verdadero negocio no estaba en la tierra, sino en lo que venía después. El petróleo sin refinar era inútil. Su poder estaba en el queroseno, el combustible que iluminaba hogares y fábricas. Junto con su socio Maurice Clark, invirtió en una pequeña refinería. Desde el primer día, aplicó su filosofía: cortar costos, maximizar la eficiencia y eliminar desperdicios. Para él, cada barril debía aprovecharse al máximo. Del petróleo no solo se extraía queroseno, sino también lubricantes, gasolina y parafina. A medida que su empresa crecía, sus métodos se volvían más agresivos. Compraba refinerías en dificultades, negociaba descuentos con los ferrocarriles y vendía su queroseno a precios que ningún competidor podía igualar. Uno a uno, los pequeños empresarios caían o se unían a su creciente monopolio. En 1870, Rockefeller fundó la Standard Oil Company, pero su ambición no se detenía ahí. Si quería dominar la industria, no podía depender de terceros. No solo refinaremos petróleo, lo transportaremos, lo distribuiremos y lo venderemos. Y así nació su modelo de interacción vertical. Construyó oleoductos para evitar a los ferrocarriles, compró barcos para exportar su producto y creó estaciones de venta en todo el país. Para 1880, controlaba el 90% del petróleo en Estados Unidos. Su imperio se extendía por el mundo y su fortuna crecía sin límites. El precio del poder. Pero un poder tan absoluto no podía pasar desapercibido. En los pasillos del Congreso, senadores murmuraban sobre el dominio de Standard Oil. En las calles, la gente se preguntaba cómo un solo hombre podía poseer tanto. Y en la prensa, una mujer estaba decidida a exponerlo. Ida Tarbell, una periodista cuya familia había sido arruinada por Standard Oil, investigó durante años las prácticas de Rockefeller. En 1904, publicó The History of the Standard Oil Company, revelando los acuerdos secretos, las manipulaciones y la implacable eliminación de la competencia. La nación estalló en indignación. Bajo la presión del público, el gobierno inició una demanda contra Standard Oil, y en 1911, la Corte Suprema ordenó la disolución del imperio. Rockefeller se vio obligado a dividir su empresa en 34 compañías, que más tarde se convertirían en gigantes como Exxon, Mobil y Chevron. Pero el viejo magnate no estaba preocupado. Aún poseía acciones en todas ellas. Cuando sus abogados le informaron que su fortuna había crecido aún más después de la disolución, solo sonrió. El monopolio puede haberse roto, pero el petróleo sigue fluyendo. El último acto. Legado filantrópico. Con el tiempo, Rockefeller se alejó de los negocios y dedicó su vida a la filantropía. Fundó universidades, hospitales y centros de investigación. Creó la Fundación Rockefeller, que financió descubrimientos médicos y ayudó a erradicar enfermedades. En 1937, a los 97 años, murió en su mansión en Florida. Había pasado de ser un joven contable con sueños de grandeza a convertirse en el hombre más rico de su era. Pero su legado no estaba solo en su fortuna, sino en la forma en que transformó la economía, la industria y el mundo. Así terminó la historia del emperador del oro negro,
el hombre que iluminó el mundo y lo dominó con su sombra.